Sí, buenas noches. Esto no es contrapoder, pero sí voy a hablar con Takar porque, bueno, sucedió algo en el transcurso de esta semana, justamente el día de ayer, miércoles 22 de enero, ¿no? Que ha generado muchísima polémica en las redes y que fue una entrevista que se hizo al coordinador nacional del movimiento, Everett Dumont, en donde, pues, entre otras cosas, él, en primer lugar, dice que Juan Guaidó es legítimo, cosa que te lo estaba comentando detrás de cámaras, ¿no? Que ahí hay un debate interesante porque tiene legitimidad de origen por todo lo que conocemos, pero la de desempeño no la tiene o la perdió también por lo que hemos conocido, el hecho de que no haya cumplido el mantra en el tiempo que él mismo dio y que además ya dijo que cualquier cosa que no fuesen elecciones no tenía ningún tipo de validez, ¿no? Pero sumado a eso, también habló sobre pues unas posibles elecciones, básicamente diciendo que si la comunidad internacional las apoyaba, lo que yo entendí de su parte fue que él dijo que había que también apoyarlo. Entonces, bueno, quería conversar precisamente contigo esto, Takar, porque ha generado bastante, incluso una cosa que no habíamos visto antes, con parte del movimiento, muchas divisiones, muchas discusiones en Twitter. He visto gente diciendo, no, yo estoy de acuerdo con las declaraciones, él es nuestro coordinador y eso, pero también he visto mucha gente, y de hecho me ha escrito mucha gente del movimiento por privado a mí, que no tengo nada que ver con el movimiento de ustedes, ¿no? Me han escrito pidiéndome perdón, cosa que no tienen que hacerlo, lo dejo claro. Me han escrito diciéndome que no están de acuerdo con esa postura, me han mandado fotos de conversaciones de gente que también está rechazando eso. Entonces, bueno, te quiero preguntar primero a ti, como Takar Marcano. ¿Estás de acuerdo tú con esas declaraciones o estás en contra? Yo como individuo, como persona, realmente estoy totalmente en contra de lo que expresó Everett Dumont. Como tú bien decías, hay varias maneras de definir si una persona es legítima o no en su cargo. Si nos acatamos a las leyes de la jurisdicción venezolana, efectivamente, Juan Guaidó tiene una legitimidad de origen. Era el presidente de la Asamblea Nacional cuando se da el hecho de que quedamos sin presidente, ya que las elecciones que llevó a cabo Maduro son totalmente ilegítimas, y era su deber asumir el cargo de presidente encargado. El problema, como tú también lo dices, es el desempeño, es la legitimidad de realmente cumplir para lo cual fue electo. Y hemos tenido una serie de irregularidades desde el año pasado que simplemente no dan cabida a poder considerar a Juan Guaidó como un presidente encargado en Venezuela. La primera es que nunca llegó a darse la división de poderes, algo Ujú. clave en este asunto. Juan Guaidó, en cuanto asumió la presidencia encargada, debió renunciar a la presidencia de la Asamblea Nacional De y acuerdo. nombrar en ese puesto a alguien más. ¿Qué pasa? Tenemos ahorita un presidente encargado, en teoría, que también es presidente de la Asamblea. No hay división de poderes y eso en una democracia no es permitible. Más allá de estos errores que él ha cometido, no cumplió con las promesas con las cuales él se lanzó a la calle en enero del año pasado. Ha pasado más de un año y sigue sin cumplir con estas promesas y sigue jugando con vaguedades, sigue jugando con el futuro del país y sigue apostando por una futura transición que no se va a dar y por unas elecciones que en teoría la comunidad internacional pide. El problema es que la comunidad internacional, a pesar de claramente poder estar bien informada sobre el tema venezolano, no lo está viviendo desde dentro. Los gobiernos regionales, los gobiernos de Estados Unidos, de Colombia, la Unión Europea, no pueden estar totalmente al tanto de lo que significa la dictadura venezolana. Estos gobiernos no pueden tampoco alegar de manera pública que quieren una salida de fuerza para Venezuela. Tampoco es algo que se vería bien en la comunidad internacional. Entonces, si nos plegamos a los designios de una comunidad internacional que en primer lugar no va a intervenir en Venezuela, al menos de momento, y que en Ujú. segundo lugar piensan que la solución son unas elecciones en dictadura, pues bueno, acá nos vamos a quedar el resto de la vida viviendo bajo la dictadura de Nicolás Maduro. Sí, de acuerdo en eso. Ahora bien, ¿cuál es la posición del movimiento? Si es que han tomado alguna posición, por lo que él nos dio a entender allí, todavía siguen discusiones internas sobre la legitimidad, específicamente sobre la legitimidad de Guaidó, no sobre el otro tema que eso lo quiero tocar más adelante. Que hayan, hay que entender en primer lugar que el Movimiento Libertario de Venezuela ya ha dado una postura oficial al respecto. Uh El -huh. mismo 5 de enero el Movimiento Libertario de Venezuela se pronunció a través de las redes sociales con un comunicado en el cual desconocíamos al diputado Guaidó como presidente encargado de Venezuela y además
hacíamos un llamado al bloque 16 de julio a plegarse a lo que ellos originalmente habían propuesto y a seguir luchando en contra de esta cúpula encarnada en Guaidó y representada por todos los partidos de la MUT. Eh, Más allá del comunicado y de la posición oficial del movimiento, como en cualquier organización donde hayan muchas personas, hay una gran pluralidad de ideas. El Claro. Movimiento Libertario de Venezuela es consciente de que en su seno hay muchas ideas divergentes y convergentes también, y nosotros respetamos estas ideas. Dentro de nuestra organización puede haber gente que efectivamente piense que Juan Guaidó tiene cierta legitimidad, se le respeta totalmente y se acepta su forma de pensar. Las opiniones que expresó Everett Dumont en la entrevista de Contrapoder el día de ayer fueron opiniones personales suyas y de algunos otros miembros de la organización, mas no es la posición oficial del Movimiento Libertario de Venezuela, que está claro y es tajante en decir que Juan Guaidó es un presidente y es un presidente que no tiene legitimidad, y que además la salida no va a ser electoral bajo ningún caso, no puede ser de esta manera. La salida de la dictadura va a ser por la fuerza. Entiendo. Ahora bien, no estamos hablando de un militante cualquiera, que eso fue una, por ejemplo, tú te metes en los comentarios, yo siempre leo los comentarios de todas las entrevistas y de todos los programas porque a veces uno lee cosas interesantes, en general es veneno lo que colocan allí, ¿no? Pero a veces uno lee cosas que sí lo pueden ayudar a uno, informaciones, es bueno a veces responder, yo veo que tú también respondes, ¿no? Pero varias de las inquietudes o de las cosas que la gente estaba diciendo era que, bueno, a lo que tú le respondiste, por ejemplo, cómo logran separarse de esas declaraciones cuando estamos hablando de no un militante cualquiera, es el coordinador nacional. Entonces, ¿cómo logra separar una cosa de la otra? ¿Cómo tú le explicas a la gente que es su opinión personal y no la opinión del movimiento? Efectivamente, creo que fue un malentendido y creo que Everett tuvo que haber dejado bien claro que las opiniones que él expresó son opiniones suyas, personales, como individuo, libre de pensar aquello que considere más oportuno, mas no es la posición oficial del Movimiento Libertario de Venezuela, que ya fue expresada el 5 de enero y que si en dado caso de que estuviese actualmente en discusión, el movimiento no se ha expresado formalmente respecto al tema desde el 5 de enero. Son opiniones meramente personales de Everett Dumont y hubo el malentendido de que él no aclaró que esto era así. Ya, entiendo. Ahora bien, también leí entre todas las cosas que leí al respecto, de los que estaban en contra de esas declaraciones, una de esas personas dijo que es que estaba de una u otra manera violando los estatutos, algo así le entendí. No sé a qué se refiere. Ah, bueno, por lo visto tú tampoco estabas como muy claro en eso. Leí un comentario en las redes sociales de un miembro del movimiento libertario, ¿no? En donde decía que esas declaraciones no representan al movimiento, algo por el estilo. Y había gente que estaba a favor que le comentaba, ¿no? Que no, que evidentemente sí representa al movimiento por eso mismo que yo te acabo de decir, que es el coordinador y todo eso, y que él fue electo para esas elecciones y para ocupar ese cargo. Y él la respuesta que dio fue que él no le estaba quitando la autoridad, pero que estaba violando los estatutos. No sé si tendrás alguna posición al respecto o no es suficiente información. Vale, en principio es bueno resaltar que el Movimiento Libertario de Venezuela es una de las pocas organizaciones dentro del país que se rige mediante estatutos, que tiene sus leyes internas y tiene los canales necesarios para poder dirimir conflictos internos. Ni Acción Democrática tiene estatutos, ni Primero Justicia, ni Voluntad Popular. Son pocas las organizaciones que actualmente en Venezuela se rigen mediante estatutos. Dentro de estos estatutos, cada cargo y cada consejo y cada comisión tiene sus diversas prerrogativas. La prerrogativa del coordinador nacional sí es efectivamente la de representar la organización, aunque él no puede hablar en nombre de toda la organización. Para poder tener una posición coherente y tener una posición conforme a las ideas que hay dentro de la organización, se tiene que pasar esta propuesta a través de la Junta Directiva, quien posteriormente la aprobará. Pero no es jurisdicción únicamente de Everett Dumont el decir cuál es nuestra posición como organización. Él funge como un representante, pero no es el que tiene al final las decisiones de qué piensa toda la organización. Ya, entiendo. Ahora bien, el tema que esto fue lo que a mí me desbalanceó un poco, porque fíjate, te lo estaba comentando también detrás de cámara.
que con el tema de la legitimidad de Guaidó hay un debate, y es un debate válido porque tiene la de origen más no la de desempeño, ¿cierto? Pero con el tema de las elecciones, por lo menos en mi caso, yo ahí sí soy bien radical, no cedo en lo absoluto en ese tema, no me parece que bajo ninguna circunstancia unas elecciones puedan ser la vía, y de hecho en esa entrevista, cuando él toca ese tema que deja como que la puerta abierta, fue cuando yo, no sé si me exasperé un poco, pero empecé a mostrar como que más rechazo a esas declaraciones. Nosotros hemos entrevistado allí, yo creo que el movimiento que más hemos entrevistado de hecho ha sido el movimiento libertario. Hemos tenido a varios miembros ya de la organización y los tenemos no todas las semanas, pero con muchísima frecuencia. Y era la primera vez que yo escuchaba este argumento. Tú dijiste, ¿no? Que la salida es por la fuerza. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Con respecto a eso, ¿hay posición oficial o eso fue también Takar Marcano hablando versus Everett Dumont hablando? A través de las redes sociales del Movimiento Libertario de Venezuela se puede ver constantemente nuestra línea editorial. Nunca hemos abogado por unas elecciones dentro de Venezuela en las condiciones actuales. Ya en una Venezuela post-dictadura claramente se deberá hablar de elecciones democráticas y transparentes donde participe toda la población venezolana. Pero hemos sido muy enfáticos en que no se pueden dar elecciones en estas condiciones. Creo que todos los que nos hacemos llamar libertarios, todos aquellos que estamos en contra del establishment establecido entre la MUD y el PSUV, estamos totalmente claros de que esto no es viable. Nosotros no vamos a salir como un Claudio Fermín o un Henry Falcón a último día a decir que apoyamos unas elecciones para tratar de conseguir alguna curul en un consejo de algún municipio. No, nosotros somos claros y enfáticos. Correcto, ok. También con respecto a esta gira que está sucediendo actualmente, Takar, hay una frase que hoy surgió, corrió bastante en las redes sociales, que fue solos no podemos, la dijo Juan Guaidó. Primero, ¿tú estás de acuerdo con la frase en sí? La diga Juan Guaidó, Esteban Hernández o Takar. Solo no podemos, ¿sí? Vale. Con la frase. Primero quisiera acotar que esa frase no es de Juan Guaidó precisamente. Sí, es de María Corina, creo. Esa frase inició en 20 Venezuela, propulsada por una activista de 20 joven llamada María Oropesa. Ya. Bueno, pero por eso ahora la estás repitiendo. ¿Estás de acuerdo con la frase? Solo no podemos. No estaría nada de acuerdo. Inclusive hace ya mucho tiempo escribí un artículo llamado Desmoralización Inducida, donde criticaba fuertemente a la tolda celeste de María Corina Machado por tratar de crear una especie de desesperanza en la gente, de que sin ayuda internacional no vamos a poder salir de este problema. De momento, con las cartas que tenemos sobre la mesa, parece que estamos solos en esta lucha. Ha pasado un año de puro bluff desde los Estados Unidos, Sí. desde el Departamento de Estado, desde John Bolton, y de momento no ha habido intervención alguna. Y no es que Estados Unidos no haya intervenido en ningún país. Ahí tienes el caso de Irán. Si ellos quisieran, ya hubiesen neutralizado a la dictadura. Alguna razón tendrán de política interna o política externa para no realizarlo. Pero creo que de momento estamos solos. Y si vamos a estar pensando que solos no podemos ya sentarnos en nuestros sillones a esperar a que muera Nicolás Maduro. Ok, de momento estamos solos, pero esto él lo dijo en la gira, entonces te estoy dando un contexto, es una manera de decir, solo no podemos, necesitamos ayuda. Ahora bien, voy al contexto y al trasfondo de toda esa frase, porque mucha gente, y bueno, tú sabrás también mis posiciones, cuando él dijo esta frase, la cantidad de insultos y de etiquetas que yo he recibido han sido enormes, te lo puedo decir. Porque, bueno, están utilizando esa frase para decir como que él ya está pidiendo la ayuda militar internacional, a lo que yo respondo y aprovecho el video para hacerlo, que esa es una frase muy vaga. Yo pudiera decir, solo no podemos, necesitamos que supervisen unas elecciones. Solo no podemos, necesitamos ayuda militar internacional. Solo no podemos, necesitamos que nos sigan financiando ayuda humanitaria. ¿Ves? Entonces, por eso te estaba mencionando ese tema. ¿A ti te parece que es suficiente con esa retórica, pues, cambiar nuestra posición y apoyar esa gira? No, inclusive hay que ver que en la gira actual que está realizando Juan Guaidó, primero, actualmente está en la Unión Europea, entidad política que ha dejado muy claro y muy tajantemente junto con Uruguay y México que lo que abogan es por una salida democrática en Venezuela. ¿Cuál fue la primera parada de Juan Guaidó? Colombia. ¿Y qué dijo Duque cuando estuvo Juan Guaidó allá? Que la salida tiene que ser a través de unas elecciones libres en Venezuela. Nunca llegó a mencionar ningún tipo de avistamiento ni de lejos de una posible intervención o de alguna salida de fuerza.
sumado a eso, vimos que, por ejemplo, en esa gira, por lo menos hasta el momento, no hubo reunión con Donald Trump y Donald Trump ya se regresó a los Estados Unidos, a Washington. Él le dio unas declaraciones y de hecho la información que yo había recibido también cuando se estaba dando esta gira era que la gira evidentemente efectivamente iba a empezar en Colombia, iba a ir a Europa, que es donde está actualmente, e iba a terminar, ¿no?, En Washington. Eso Sí. fue la información que yo manejé y bueno, hasta el momento pareciera que Trump no se quiso reunir con él allá, se vuelve a Washington y Guaidó le da unas declaraciones a un periodista justamente hoy que él está pidiendo la reunión con Donald Trump. Primero, ¿tú crees que esa reunión se vaya a dar? Es decir, que Donald Trump lo reciba. Yo creo que Donald Trump no va a estar cerrado a reunirse con Juan Guaidó, sobre todo después de todo un año de haberlo respaldado y de haberlo reconocido. Habrá que ver qué se puede llegar a conversar en esa reunión, pero de darse, yo creo que Trump sí está muy dispuesto a que se dé. Y a eso iba, suponiendo que se dé, ¿no? Que sabemos que esa foto causaría mucho furor y va digamos, a explotar los ánimos y las emociones de mucha gente que, bueno, van a utilizar eso evidentemente a su favor, ¿no? Por motivos políticos. ¿Tú crees que si él llegase a ir allá, conociendo toda esa trayectoria y esos discursos de los que tú estás hablando, él va a ir para pedir apoyo militar o apoyo de la fuerza de algún tipo o va a ir para pedir otro tipo de cosas? Opinión de Takar Marcano. Ignoro el motivo de la gira de Juan Guaidó, ignoro qué está tratando de buscar. Lo ignoro totalmente y no sé hasta qué punto Juan Guaidó pueda llegar a darnos alguna sorpresa con la reunión de Donald Trump. Los precedentes hablan por sí solos. Lo único que nos podemos basar de momento es en los precedentes y no pareciera que Juan Guaidó tuviese una posible solución de fuerza como prioridad en su agenda. Ya, yo estoy tratando de ser abogado del diablo, tú conoces bien mis posiciones y también la gente que me ha escuchado, pero es precisamente por ciertos factores que han sido, digamos, distintos a otros tipos de eventos. Por ejemplo, también la información que manejo es que el G4 no estaba informado de esta salida, o sea, él salió sin decirle a nadie y que aparentemente no iba acompañado de ninguna de las cabecillas políticas que normalmente lo acompañan. De hecho, hay ciertas pruebas que así lo demuestran. Por ejemplo, hubo un tuit de Bernabé Gutiérrez, de Acción Democrática, una de las cabecillas, en donde hizo alusión como a esa salida, hablando de los egos personales, y después borró el tuit, justamente ese mismo día. Y salieron ellos a decir que se sabían, Ramos Alú, Leopoldo López y todo eso. Pero yo digo, viendo esos, suponiendo que eso sea cierto, que estas élites no hayan estado informadas y que Guaidó haya dado ese paso ignorando a todos esos políticos. ¿Eso es una buena señal? ¿O sería una buena señal? Eh, es complicado, es complicado. Primero, yo, ante cualquier hecho que realice Juan Guaidó, hay que ser muy suspicaz, porque no se sabe hasta qué punto siguen realizando un show, siguen realizando una comedia barata, para que de vez en cuando surja algún hito que vuelva a retornarle un poco de la popularidad que ha perdido Juan Guaidó a lo largo de los meses en los que ha estado en su cargo. Si efectivamente los partidos políticos no estaban informados de la salida de Juan Guaidó, yo vería esto ni bien ni mal. Puede que simplemente hayan problemas dentro de los partidos. Puede que actualmente Leopoldo López haya salido con alguna de las cuestiones con las que siempre sale, una de sus planes maravillosos como el del 30 El 30 de de abril. abril, como el del 30 de abril, que le salen muy bien con los topochos y las armas. Pueden ser tantos factores, pero yo dudo mucho que haya una ruptura directa entre Juan Guaidó y el G4. Hay que recordar que precisamente la presidencia de Juan Guaidó en la Asamblea Nacional se debe a una sumisión de los partidos políticos mayoritarios de la Asamblea. Si Juan Guaidó no tiene el apoyo de Acción Democrática, no tiene el de Un Nuevo Tiempo y no tiene el de Primero Justicia, el día de mañana Juan Guaidó deja la Asamblea. Ya, entiendo. Bueno, esos eran los puntos que quería tocar contigo. De verdad, muchas gracias, Takar, por haber aclarado todas estas dudas. Y lo hice sencillamente para darte la oportunidad de que nos dieras tu punto de vista con todo esto que ha pasado, tanto en la gira como lo que sucedió en el programa. Esto no es un ataque, no es un complot que se está armando en contra de nadie acá. No, sencillamente aclaro porque la gente puede pensar eso. Sencillamente quería escuchar el otro lado de la historia. Este lunes va a estar Yomar Moreno en Contrapoder. Esto se tenía previsto ya desde hace 3 semanas que había hablado con él. Entonces, bueno, vamos a seguir escuchando y vamos a ver en qué se desarrolla todo esto, tanto para el movimiento de ustedes internamente
como lo que está sucediendo para Venezuela. Muchas gracias por haberme atendido, Takar. No, muy agradecido contigo, Esteban, por todo el espacio que nos estás dando en Contrapoder y sobre todo por esta entrevista que ha estado bastante amena. Seguiremos conversando y veremos en qué acaba la gira de Juan Guaidó. Así es. Buenas noches. Buenas noches, Esteban.